noches, es un gusto, un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta noche he sentido el deseo de compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con el enojo, esta realidad que no podemos negar. ¿Quién nos enoja? ¿Quién nos enojó? ¿Quién probablemente pueda estar enojado por años, que está escondiendo sentimientos, emociones, características en su vida que a veces no se ven, pero que por dentro o por debajo reflejan ciertas falencias que nosotros podemos tener en nuestra vida y que vamos a ir viendo en esta noche? Por supuesto que en 20 minutos o 30 minutos no podemos, evidentemente, tratar todo el tema del enojo y de la ira, pero vamos a dar algunas reflexiones con respecto a esto y creo que va a ser importante poder en nuestro interior ver si estamos enojados, cómo poder superar esta situación, porque ¿quiénes son los mayores perjudicados si estamos enojados? Nosotros, no el otro, no la otra, somos nosotros. Entonces, por esa razón, creo que es importante salir de esta situación. A veces no nos damos cuenta que estamos enojados, ¿verdad? Aquí en esta transparencia vemos, miren cómo está gritando, miren si estará enojado. Y dice, yo ni me enfado ni grito, ¿entendés? ¿O entiendes? Y no es la reacción que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Pero es que nervioso que está, yo no estoy nervioso, y bueno, ahí aumenta la temperatura y no hacemos más que reflejar nuestro enojo y nuestra ira. Evidentemente que hay algunas preguntas que queremos resolver o tratar de iniciar en esta noche el estudio sobre el enojo. ¿Qué es el enojo? ¿Qué causas lo producen? ¿Cuáles son las razones por las cuales frecuentemente los seres humanos podemos estar enojados? ¿Cuáles son en el fondo? Y esto vamos a ver a través de una transparencia que el enojo es la punta del iceberg, pero por debajo hay ciertas emociones, sentimientos que nosotros tenemos, que evidentemente se aflora por enojo, pero debajo de eso hay otras situaciones. ¿Qué reacciones causamos en los demás cuando descargamos el enojo? Porque los demás también sufren, evidentemente, con nuestras reacciones. ¿Y cómo resolvemos el enojo? Que al final es el tema más importante, la pregunta más importante. Ahora, ¿de dónde viene el enojo? Bueno, muchas veces esto viene de la niñez. Hemos aprendido a enojarnos, hemos aprendido a llorar, y nuestros padres, ¿qué hicieron? ¿Qué nos hicieron? No nos hicieron chachalná. No. Muchos padres, ¿qué hacen? Consienten. ¿Y les hacen qué? El gusto, exactamente. Entonces nosotros, a través de la niñez, hemos aprendido que si lloramos, que si peleamos, que si empezamos a ser un poquito más fuertes que los demás, entonces ganamos. Y quizás es una reacción aprendida y quizás es una reacción congénita o hereditaria. Algunos dicen que hay familias de enojados. Hay familias que son todo, el abuelo era así, el papá era así, el hijo es así y el nieto va a ser así. Yo no sé si usted está pensando en alguien, pero esto se ve. Ahora, se ve en familias, a veces no es que esto sea a través de un gen, que lo transmitimos de generación en generación. Lo que pasa es que hay un ambiente de ira, hay un ambiente de enojo, y muchas veces nosotros aprendemos de nuestros mayores. Y hemos aprendido a tener una respuesta de esta naturaleza. Pero es importante ver esta situación. Cuando nosotros hablamos del enojo, lo que estamos viendo aquí es la punta. No sé si se ve bien porque es una transparencia clara, pero es la punta del iceberg, que es el enojo. Pero debajo, ¿qué hay? ¿Qué hay cuando yo me enojo? ¿Qué hay cuando usted se enoja? ¿Puede haber alguna de estas cosas en mi vida? Y esa es la pregunta que yo quiero plantear en esta noche. ¿Puede haber sentimiento de rechazo, sentimiento de frustración, sentimientos de dolor, sentimientos que yo no puedo controlar la situación, como no controlo, me enojo, me airo? Y hay un ejemplo bíblico que vamos a ver de ciertas autoridades religiosas que cuando perdieron el control, como los fariseos, cuando perdieron el control, y ya lo digo, cuando Jesús un día sábado sanó a un hombre que dice la Biblia que tenía la mano seca, dice que cuando lo sanó, cuando se enteraron las autoridades religiosas, dice que se llenaron de ira contra Jesús. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que perdieron el control.
había otro que tenía más poder que ellos. Y muchas veces cuando nosotros perdemos el control, o cuando otros perdieron el control de nosotros, se enojaron contra nuestra vida. Y quizás este sentimiento de no estar en control y no tener el control de los demás puede ser un elemento importante en nuestra vida familiar, en nuestra vida conyugal. La humillación. Muchos nos hemos sentido humillados delante de la actitud de otras personas. Y eso evidentemente se refleja por el enojo, la culpa, la tristeza, la herida, la baja autoestima. Entonces, ¿cómo reaccionan? Muchas personas, por ejemplo, tienen un espíritu de crítica, un espíritu de mal humor, tienen características contra otros que ante cualquier cosa le dan por la cabeza. Entonces uno dice, ¿pero por qué este tipo es así? Bueno, a veces el enojo no se manifiesta por ira, por gritos, pero se manifiesta por críticas, por menosprecios, por epítetos hacia otras personas. Y quizás es la forma que yo tengo de reaccionar frente a eso, pero que detrás aparece allí, arriba, el enojo o la crítica, pero debajo está la herida personal, la baja autoestima. Y hay otras situaciones, como por ejemplo, saqué en esta transparencia, detrás del enojo, ¿qué puede haber? Impotencia, tristeza, como dijimos, dolor, impaciencia, miedo, decepción, inseguridad, incomunicación, etc. En esta noche, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Estamos enojados con alguien? ¿Tenemos ira contra alguna persona? ¿Hay algo que lo tenemos aquí, anudado en nuestro corazón, en nuestra garganta, que no nos podemos desprender? Si eso es así, nosotros tenemos que superar esta situación. ¿Por qué? Porque detrás de eso van a venir debilidades en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida psicológica. Y muchas personas hoy están enfermas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, porque en el fondo, debajo de las situaciones externas o visibles, hay toda una serie de cosas que nos están carcomiendo nuestra vida. Y que a veces, evidentemente, como una escoba, al principio barremos bien. Cuando somos jóvenes, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos poder económico. Pero basta venir ciertas dificultades en nuestra vida y allí pueden aparecer estas características, estas consecuencias. Por eso es importante en esta noche, y miren esta transparencia, lo que dice, ¿no? Me gustó mucho. Cada vez que alguien me enoja, lo único que me recuerda es que aún no me amo lo suficiente. Qué tremendo esto. Cuando alguien me enoja por lo que hace, lo que me estoy dando cuenta que en el fondo, el que no se ama, ¿quién es? Soy yo. Estas son algunas de las reflexiones que tenemos que quizás hacer en esta noche. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el enojo? ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo? Bueno, esta era, perdónenme que no la pasé. Cada vez que alguien me enoja, miren lo que dice, qué interesante. Cada vez que alguien me enoja, lo único que me recuerda es que aún no me amo lo suficiente. Porque si me amara lo suficiente, ¿qué pasaría? No me enojo. No me enojo. Y siempre en el enojo hay una diferencia entre mi vida y la causa del enojo. Por eso queremos preguntarle a la Biblia también en esta noche, ¿qué dice sobre el enojo? Bueno, la Biblia no habla que el enojo de por sí es un pecado. No dice que es un pecado propiamente. Nos habilita, en cierta manera, para que en algún momento de nuestra vida podamos enojarnos. Lo hemos leído en esta noche. Airaos, pero no pecáis. ¿Podemos tener momentos de ira? Podemos tener momentos de ira. Pero la Biblia dice, no te apresures a enojarte. Si sos una persona calentona, perdonando la expresión, pero para que se entienda, ¿verdad? Clarito. Si sos una persona que solamente un fósforo y explota, la Biblia te dice, no te apresures a enojarte. Porque la Biblia dice también que el enojo es un problema del espíritu. Acá tenemos una psicóloga, Mirta. Ella puede hablar muy bien de los aspectos psicológicos del enojo.
Pero también la Biblia dice que es un problema espiritual. Y manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas 5:20. Forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia dice el viejo hombre, o nuestra naturaleza ¿qué? Carnal. Y hay una lucha entre nuestra vida. El creyente, la persona que quiere obedecer a Dios, que quiere seguir sus mandamientos, siempre tiene una lucha interna. En lo que la Biblia dice el viejo hombre y lo que la Biblia dice ¿qué? El nuevo hombre. Nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza carnal. Y dentro de esta naturaleza carnal, lo que aflora es la ira, los celos, la envidia, el enojo. Y estas características, estas cualidades son propias de nuestra carne. No se necesita aprender en una universidad para ser celoso, envidioso, tener ira, tener enojo. Porque brota ¿de dónde? De nosotros mismos. Brota de mi vida. Yo soy así. Y tal vez vos también. Entonces, es importante saber que por naturaleza tendemos a tener estas características. Por eso debemos de aprender a no reaccionar de esta manera. Y hoy vamos a ver brevemente algunas, 3, 4, 5 características que pueden ayudarnos para que nosotros no reaccionemos con esta debilidad en nuestra vida. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La Biblia dice, el fruto del necio es la ira y el enojo. No te apresures, no te apures en tu espíritu a enojarte. Otros pasajes que me gustaría leer, miren, Colosenses 3:8, pero ahora dejen también vosotros, o dejen ustedes, todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. El Señor Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿será culpable de qué? De recibir una torta de dulce de leche y crema doble y frutilla, no. Será culpable de juicio. Génesis 4 relata que cuando Dios no miró la ofrenda de Caín con agrado, dice que Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Dios lo invitó a dejar su enojo y a hacer lo bueno. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Dios no aceptó el enojo de Caín como si fuera solo una emoción. Y creo que es importante, la palabra de Dios nos indica que no debemos de tener este sentimiento en nuestra vida. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren que esta versión me gusta más. No dejen que el sol se ponga, estando aún enojados. No dejen que el sol se ponga, estando ustedes enojados. En otras palabras, no vayan a la cama, ¿qué? Enojados. Porque ¿quién va a ser el perjudicado? Voy a ser yo. ¿Podemos estar enojados? Sí, hasta que llegue la puesta del sol. Ese es el límite. Algunos hace años que estamos enojados con muchas puestas de sol, ¿verdad? No les cuento dónde vi la última puesta de sol, pero bueno, no importa. Pero miramos y miramos las puestas de sol, pero seguimos enojados. Cuando la Biblia nos dice, mirá, podés enojarte, no hay problema, pero en la noche arregla tu asunto. No dejes que tu cabeza llegue a tu almohada teniendo este sentimiento, porque vas a terminar perdiendo. Y hermanos y amigos, en esta noche creo que debemos evaluar entonces si tenemos o abrazamos esta emoción en nuestra vida. ¿Por qué debemos controlar el enojo? ¿Por qué lo debemos de controlar? Bueno, dijimos, en otro pasaje dijimos, pero también Job lo dice, es la característica del necio. El que se enoja es un necio. Estamos hablando de un enojo prolongado, ¿verdad? No el que no llegó a la puesta de sol. El necio, al necio lo mata ¿qué? La ira. El que es necio termina muriendo y su certificado de función dice la ira. Entorpece la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Santiago 1:19, ¿qué dice? ¿Se acuerdan el ejemplo? La ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios, exactamente. Yo me airo, yo me enojo y le cierro las puertas a Dios.
porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que Dios no puede hacer justicia mientras yo esté, ¿qué? Enojado. Pero miren qué tremendo esto. El enojo no arregla el problema. El enojo no soluciona el conflicto. Al contrario, le cierra las puertas ¿a quién? A Dios, lo dice Él. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo quiero que Dios haga justicia en todas aquellas cosas que me hicieron. Lo primero que tengo que hacer es no enojarme, solucionar este problema. Agrava la salud, por supuesto que agrava la salud. Aquí lo metí, pero la idea era en otra transparencia, pero ya lo decimos, agrava la salud, produce enfermedades, trae conflictos interpersonales. Y esto es una realidad, no podemos negar, no se necesita ser un profesional de la salud para darse cuenta cuántas personas sufren, cuántas personas tienen hipertensión, cuántas personas tienen depresión, cuántas personas tienen enfermedades gastrointestinales, úlceras, asma, alergias, que son producidas por enojo, que son producidas por situaciones de ira contra otros, que la palabra no lo puede decir, las emociones no lo pueden sacar, y lo saca el cuerpo. Lo saca el cuerpo de alguna manera. El enojo es contagioso también, y damos lugar al diablo, porque dice en Efesios, y lo leímos, airaos pero no pequéis, y no deis lugar al diablo. Esto da lugar al demonio. ¿Cuáles son las causas del enojo? Desde el punto de vista espiritual, yo quiero decir que hay por lo menos tres razones, o tres causas por las cuales podemos estar enojados. Primero, los celos. Los celos. Y hay 2 o 3 ejemplos con referencia a esto. ¿Ustedes se acuerdan la vida de Saúl? La vida de Saúl cuando David mató ¿a quién? A Goliat. ¿Y Saúl quién era? El rey. ¿Y David quién era? Nadie, un muchacho de 17 años, ¿quién? Un pastorcito de ganado, que estaba cuidando y que su papá le dice, mira, anda a ver cómo está tu hermano en la guerra, en la batalla, quiero que le lleves queso, quiero que le lleves pan, quiero que le lleves alimento, que me traigas la noticia porque tu hermano mayor está allí. Entonces, el obediente deja su ganado y va a la batalla. Y en la batalla, ¿quién lo ve? Lo ve nada más ni nada menos que el hermano. El hermano le dice de todo. Yo conozco la malicia y la soberbia que hay en tu corazón, que para ver la guerra has venido. ¿Qué estás haciendo acá? Tu lugar es ahí con el ganado. Pero él preguntó, ¿de quién es este que está desafiando los escuadrones de Israel, verdad? Y nada más ni nada menos que ¿quién era? Goliat. Y mañana te voy a tener la cabeza en mis manos. Y sacó lo único que sabía hacer, se puso un traje especial de batalla y a Saúl se lo puso y dijo, no, esto no lo sé hacer, digo, yo voy a hacer lo que puedo hacer. Y al final sacó una piedra, con una honda, lo mató en su frente. ¿Qué pasó después? El gran problema, ¿quién fue? Saúl, porque Saúl le dio mucho celo por esta situación. Tanto celo que dice la Biblia que se enfermó, más aún, se enloqueció. Y cada vez que David tocaba la música, así como el coro canta tan bien y nos ha tranquilizado mucho en esta noche, ¿verdad? Cuán grande es Dios. Así también cuando David tocaba, Saúl se le calmaban los nervios. Pero llegó una situación que los celos terminaron con su vida. Los celos son un gran problema. El orgullo es un gran problema. Hay ejemplos también en la Biblia, en 2 Crónicas. Hay un ejemplo muy bueno que yo les invito a leerlo, este pasaje, en 2 Crónicas, en el capítulo 26, del texto 14 al 19. Había un rey que se llamaba Usías. Usías prosperó de una manera tremenda. Tanto prosperó económicamente que dijo este rey, ahora que tengo todo, me voy a dedicar a las tareas espirituales y religiosas, cuando no le correspondía, porque era rey. No tenía que meterse, porque Dios había dicho que los que se meten en las tareas religiosas son los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Pero ¿qué pasó? Como tenía poder, tenía tanto poder, que se metió a hacer y a quemar incienso en asuntos religiosos del tiempo de Israel. Y dice la historia que este hombre fue interceptado por 80 profetas que le dijeron, Rey Usías, estás haciendo mal.
esto no te corresponde. Sos rey, pero estas tareas religiosas las tiene que hacer otro, por disposición de Dios, no por disposición tuya. Y por más que tengas poder, esto no lo podés hacer. Y resultó que el rey Usías se enojó tanto, que dice la Biblia que le vino una ira tremenda. Y después que dice eso, me llama poderosamente la atención que dice, y le brotó, ¿se acuerdan? Y le brotó la lepra. Miren, ¿le brotó la lepra después que hizo tareas religiosas? No. Le brotó la lepra cuando se airó. Pero es interesante, causa y efecto. Se airó tanto que le brotó la lepra. Y esto es lo que pasa. La piel es el reflejo del alma. No le quepa duda. Es el reflejo del alma. Y lo que nos pasa muchas veces en la piel es lo que pasa adentro. Le brotó la lepra. El cuerpo le saltó ese momento de ira producido por el orgullo, evidentemente. La pérdida de control ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien, vamos a controlar el enojo. Terminando, lo más importante, ¿verdad? Vamos a controlar el enojo. ¿Qué podemos decir para controlar el enojo en esta noche, verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el enojo? Bueno, esto es importante. Yo anoté aquí, saqué esto de una transparencia y un poco es el hilo conductor de lo que quiero transmitir en estos últimos minutos. Primero, para evitar el enojo o para solucionarlo, tenemos que controlar, en primer lugar, nuestra lengua. Fíjense en esta pareja, ¿no? ¿Por qué se pelearon? Como tú muy bien dijiste, por una pavada. Por una pavada. Y así empiezan los problemas, por una pavada. Pero subió la temperatura a través de ¿qué? De la lengua, del lenguaje, de los gritos. ¿Cómo? Palabra va, palabra viene, terminó comiendo cada uno en su lugar. En lugares distintos. Entonces, callarse y calmarse. Esto es un punto muy importante. ¿Queremos prevenir un momento de enojo, de ira con alguien? Bueno, Samuel lo dijo, ¿no? Contemos hasta 10. ¿Cuántos dijiste? Hasta 20, no sé hasta cuándo, ¿no? Si podemos contar hasta 100, mejor todavía. Segundo, combatir lo que sentimos. Porque lo que sentimos muchas veces no es la realidad. Ahora lo vamos a ver a través de un ejemplo. Combatir lo que sentimos. ¿Será cierto lo que yo siento? ¿Será cierto que eso es así? ¿O habrán otras posibilidades y alternativas? ¿Será que mi punto de vista es el mejor? Frente a esta situación problemática que yo tengo con mi esposa, con mi hijo, no le digo con mi suegra porque quién no tiene problema con la suegra, ¿no? Porque eso bueno, ya no hay que estar, salta solo, ¿verdad? El enojo con la suegra salta solo. Y bueno, pero eso es otro tema. Tercero, consideremos las situaciones, consideremos las realidades, las situaciones, no de una manera subjetiva, de una manera objetiva, y cambiemos de actitud. Bueno, algunos ejemplos de esto. Vamos a ver. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Controlar qué? Nuestra lengua, lo dice la Biblia en Proverbios 29:11. Quiero evitar enojos, quiero evitar iras, quiero evitar peleas. Tengo que controlar mi lengua. Uno es dueño de lo que calla. Es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. ¿Cómo voy a arreglar con mi esposa algo que yo le dije que no tenía que haberlo dicho? Ya lo dije. Hacete el bobo y mirá para otro lado. Pero si querés arreglar, no lo podés arreglar. Hubiera sido dueño si hubiera callado, pero fui esclavo, me convertí en un esclavo de lo que dije. Hay 3 cosas que no vuelven atrás, dice el dicho, o dice el pensamiento. 3 cosas que no vuelven atrás. La piedra tirada, la oportunidad perdida y la palabra dicha. Lo dije. Y lo dijiste, ¿qué vas a hacer? Entonces, callarse puede ser una situación muy preventiva para nuestra vida. La respuesta amable, cuando hablamos. Ahora, si tenemos que hablar, cuando hablamos, hay un proverbio que dice, la respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. Miren qué realidad. Lo vimos en esta noche con el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de los dos hubiera aflojado? Y bueno, podía tomar sopa, podía aguantarse. Y después vos sabés que me quedé con hambre. Mira, te invito a ir a lo de Miguel, vamos.
Y como dijo Samuel, comemos la sopa, tomamos la sopa y nos vamos a lo de Miguel. Hubiera sido lo mejor. Hubiera sido lo mejor. Nadie ganó y nadie ¿qué? Perdió, por lo menos empatamos. Se hace lo que vos decís y se hago lo que yo digo. Hubiera sido más fácil, ¿verdad? Vamos a controlar las situaciones y las perspectivas. Les traigo un problema acá. No lean esto, lean el título primero, ¿verdad? Consideremos otras posibles situaciones y perspectivas. Cuando estamos enojados con alguien, consideremos otras posibilidades. ¿Quién tenía razón? Ángel dijo, la mitad de 8 es 3. Y Andrea dice, no, la mitad de 8 es 4. No, es 3. No, es 4. Bueno, para Ángel es 3, ¿por qué? Porque la mitad del 8, la mitad de 8 es 3. Entonces, desde ese punto de vista, es 3. ¿Quién tiene razón? Y los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Ahora, les voy a dar otro ejemplo que todavía es mucho más gráfico, mucho más objetivo, mucho más real, porque esto a nadie se le ocurre decir que la mitad de 8 es 3. Pero quizás él, en su perspectiva, tiene razón, y ella, en la suya también. Entonces, ¿quiénes están equivocados? Ninguno. Los dos tienen razón. ¿Quién tiene la culpa? Ninguno. Lo que pasa es que los dos miran con perspectivas, ¿qué? Distintas. Yo me tengo que poner en el lugar del otro. Yo me tengo que poner también en el lugar de la otra. Me enojo menos. Pero este ejemplo que viene es mucho más gráfico. Si no le entró esto, entonces te tiene que entrar. Esto nos tiene que entrar, ¿o no? Miren, los dos están peleando porque dice, es 6. El otro dice, no, es 9. Es 6 o 9. Según de qué lado estás, claro. Tu marido te dice es 9 y vos le decís que es 6. ¿Quién tiene razón? Anda un psicólogo, anda un juez, anda ¿a quién vas a ir? Los dos tienen razón. Ponete en el lugar del otro. Ponete en el lugar del otro. No, pero siempre lo mismo, siempre... No, pero ponete en el lugar del otro, porque si te pones en el lugar del otro, si se da vuelta, este muchacho, si se da vuelta, lo va a ver 6. Y si este muchacho viene para aquí, lo va a ver 9. Los dos tienen razón. Los dos tienen razón. ¿No será que yo estoy enojado con alguien, pero que tiene razón? Yo también tengo razón, no estoy equivocado, pero él también. Desde su perspectiva, él hizo lo correcto. Desde la mía también. Entonces esto nos ayuda un poco a bajar los decibeles en nuestra vida, es decir, hay otras perspectivas, hay otras situaciones que pueden ocurrir que yo no los veo, no me doy cuenta, porque desde mi perspectiva es un 9, pero en realidad puede ser un 6. Disculpen que hay una falta de ortografía acá, recién me di cuenta. Controlar nuestros pensamientos nos puede ayudar mucho a mejorar el enojo. Controlar nuestros pensamientos y no alimentemos el lobo malo que está dentro nuestro. Todos tenemos dos lobos, el lobo malo y el lobo bueno. El viejo hombre y el nuevo hombre. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Uno va a florecer sobre otro según la comida que le demos. Si yo alimento el enojo, si yo alimento pensamientos negativos, si alimento situaciones que son de crítica, de menosprecio, eso va a terminar mal. Conmigo va a terminar mal mis relaciones personales y voy a alimentar el lobo malo que está dentro de mí. El otro elemento importante es el perdonar. Así que primero, callarse. Segundo, dar respuestas blandas, suaves, puede bajar los decibeles. Tercero, ponerme la perspectiva del otro. Saber que lo que yo veo es bajo mi propio lente, mi propia vista, mi propia perspectiva, pero puede ser que hayan otras situaciones que escapan de mi realidad, pero son realidades también. Perdonar. Hay un ejemplo muy interesante sobre el perdonar, que es el ejemplo del presidente de Sudáfrica. Ustedes saben, el famoso presidente de Sudáfrica,
Mandela. Mandela fue un hombre que llamó mucho la atención en el mundo, ¿verdad? Porque él estuvo preso 37 años. Yo tuve el privilegio de ir varias veces a Sudáfrica y les puedo decir que en cada lugar, en un banco, en un lugar público, en una escuela, en un bar, en cualquier lugar está la foto de Mandela. Y uno va a otros países y ve la foto del presidente y pregunta, ¿lo quieren tanto al presidente? No, dice, acá lo que pasa es que el que no quiere el presidente va preso. Entonces tenemos que poner la foto. Pero con Mandela no pasa eso. Todo el mundo ha querido a Mandela. Cuando Mandela se convirtió en presidente, en su primer discurso, ¿saben quiénes estaban adelante? Los que lo metieron preso. Y los que estaban en la cárcel, custodiándole. Después que terminó su discurso, le preguntan a Mandela, ¿y por qué invitaste a los que en el primer banco pusiste, a los que te pusieron preso y a los que durante 37 años te metieron en la cárcel? Y te subyugaron y te humillaron en la cárcel. ¿Y por qué? Y Mandela muy sencillamente dice, si yo no los hubiera puesto en el lugar donde los tenía que poner, todavía no hubiera salido de la cárcel. ¿Se entiende? O sea, él se sentía libre, no por el hecho de haber salido de esa isla que estuvo 37 años, sino por haber perdonado a estos que le dieron con todo durante 37 años. Y yo creo que ese es el espíritu de una persona que quiere tener salud en su vida. ¿Es difícil? Es difícil, pero no imposible. Si este hombre racionalmente lo hizo. Creo que nosotros también somos llamados a no tener esa carga en nuestra vida, porque es una carga para nosotros. No sé si leímos acá algo que me impactó de las transparencias que pusieron. Dice que el enojo, lo peor para el enojo, ¿qué es? Es el recipiente que se pudre. ¿Cómo era? El ácido, eso nunca lo sentí. El ácido que corroe el recipiente donde está el enojo. Quiere decir que, ¿quién es el recipiente? Nosotros. Nosotros. El ácido nos afecta a nosotros, por eso tenemos que perdonar. El otro elemento que quiero compartir, se me está yendo la hora, pero el otro elemento importante que tenemos que decir, concepto, es la diferencia que hay entre un termómetro y un termostato. Y en esto viene muy bien. Hay dos maneras de reaccionar en la vida. Como un termómetro o como un termostato. ¿Qué diferencia hay entre un termómetro y un termostato? A ver, los técnicos aquí, ¿qué me pueden decir? ¿Tiene la capacidad de cortar qué? La temperatura, la electricidad. O puede adaptarse también. Puede adaptarse a los cambios de temperatura o de corriente. Claro, tiene un límite, pero puede controlar. El termómetro es diferente. El termómetro sube de temperatura o baja de temperatura de acuerdo a qué? A la reacción que tenga el medio ambiente. El termostato no. El termostato tiene la capacidad de adaptarse, bajo cierto límite, por supuesto, pero tiene la capacidad de adaptarse. Intrínsecamente se adapta independientemente de lo que pasa afuera. Y yo creo que en la vida nosotros también, si queremos mejorar y quitarnos el enojo de encima, tenemos que aprender a no reaccionar tanto ante las circunstancias que nos rodean. Y eso es algo que se aprende. Hay que madurar para eso. Es difícil, pero es una situación que debemos de practicar. Porque si no nos convertimos, ¿saben en qué? En ascensores. ¿Y qué diferencia hay entre una persona que es un ascensor y otra que no lo es? ¿Qué diferencia hay entre alguien que es un termómetro o un termostato? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a explicar con el ascensor. El ascensor no tiene vida propia. No tiene vida propia. El ascensor sube o baja de acuerdo al botón que apretan los demás. Y mucha gente hay que sube de ánimo o que baja de ánimo de acuerdo a lo que los demás le digan, de acuerdo a cómo los demás lo saluden, de acuerdo a cómo los demás lo inviten, de acuerdo a cómo los demás reaccionen sobre ellos. Soy feliz o soy infeliz dependiendo de lo que otros hacen sobre mí.
Eso es un ascensor. Sube y baja de acuerdo al botón que el que entra aprieta sobre él. No tiene vida propia. Pero nosotros tenemos que aprender en la vida que llega un momento que no tenemos que depender tanto de quién, de los demás, de lo que hacen los demás o no hacen, o dicen, o dejan de decir. Y eso es algo que madurativamente tenemos que trabajarlo en nuestra vida. Si yo dependo de los demás para hacer las cosas, si dependo de otras personas para ser feliz, depende mi felicidad de lo que otros me digan de mí, sería muy, muy corta mi vida, porque sería un infeliz en algún momento. Entonces, esto es algo que lo debemos desarrollar en nuestra vida esa capacidad de no depender tanto de lo que pasa externamente, sino que desarrollar un espíritu más independiente en ese sentido. Y eso nos puede ayudar a mejorar nuestro enojo y nuestras iras con respecto a otras personas. Y por último, y con esto termino, hay un texto bíblico que dice, la paz de Dios, gobierna en nuestros corazones. ¿Quién tiene que gobernar? ¿Mi enojo? No. Mi ira tampoco. Miren, el coro cantó precioso hoy. Cantó muy lindo. Pero yo miraba atrás también. ¿Y quién estaba atrás? Ah, estaba Evelyn. Estaba Evelyn. Y todos estaban mirándote, ¿no, Evelyn? Yo no sé dirigir, nunca dirigí un coro, no me animaría jamás a dirigir un coro, pero yo veía que todo el mundo te miraba, porque hay que mirar ¿a quién? Al director. Ahora, salgamos del coro, porque el coro es una hora ahora cuando actuarán no sé, o cuando cantarán no sé, pero la vida son 24 horas, 7 días, los 365 días del año. ¿Quién gobierna tu vida? Hay uno que lo tiene que gobernar, si no el coro va a andar mal. Y la Biblia dice que la paz de Dios sea el que gobierne, el que dirija mi vida. Yo miro al director para que me vaya bien. En el canto de la vida tengo que mirar al director, tengo que mirar a quien me gobierna. Y la paz de Él tiene que gobernar mi vida. Y cuando la paz de Dios gobierna nuestra vida, podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos de nosotros no tenemos tormentas en la vida? Algunas duran poco, otros duran más. Algunas son inundaciones, otros tienen tsunami, lamentablemente, una tras otra. Le viene una y después le viene otra y después le viene otra. Y a mí me cuentan como médico, mire, me pasó esto, ahora me pasó lo otro, me pasó lo... Y yo digo, ¿cómo puede ser que una persona tantos cascotes, ¿no?, reciba? Y bueno, es así la vida, en algún momento, bueno, pero independientemente de eso, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de la vida, yo quiero invitarte en esta noche a que la paz de Dios gobierne tu vida. Porque si la paz de Dios gobierna tu vida, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el mundo vamos a tener aflicción. Miren, oportunidades para enojarnos, siempre. Oportunidades para airarnos, no van a faltar. Pero la idea es que podamos controlarlo. Que cuando llegue la noche podamos descansar en paz. Que no seamos personas que estemos esclavas de esos sentimientos, que en el fondo no depende de los otros, en el fondo depende de mí. Y lo que enferma, y termino con esto, lo que enferma no es lo que nos pasa, es la manera como reaccionamos ante las cosas de la vida que nos suceden. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y repito lo que la transparencia decía en otro dibujo. Nunca lo olvides. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y los niños no lo pueden hacer. Hay que madurar. Ojalá que seamos maduros, que Dios nos haga cada vez más. Somos imperfectos, somos inmaduros, pero poco a poco. Esto es una carrera de largo aliento, de largo alcance, que podemos lograr con la ayuda de Dios. Que así sea. Buenas noches para todos y podamos dormir en paz en esta noche.